y ex candidato a la gubernatura de Sinaloa, siendo contrincante en aquel entonces de Rubén Rocha Moya. Mario Zamora, muy buenas noches, diputado. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mónica. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a los dos. Pues como decía, esto no comenzó ayer, esto tiene ya varios años, pero sobre todo lo que tienen las denuncias de haberse hecho, particularmente sobre exactamente los mismos personajes que están denunciados y mencionados en esta investigación, José Luis, de la cual tú ya tenías conocimiento y venías hablando hace mucho, en el último libro incluso que tú publicaste. Aquí lo presentamos, Moni, presentamos la cuarta transformación del crimen organizado, en el que detallamos cómo, de manera pues ya estratégica, mañosa o con un contubernio absoluto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ya tenía esta complicidad con el cártel de Sinaloa, en específico con la escisión de los Chapitos. Lo que nos confirma después la acusación de la Corte del Distrito Sur en Nueva York es que desde el 2021 pues ya había una especie de acuerdo, de pacto para operar de manera electoral a favor de Rubén Rocha Moya. ¿Qué es lo que ellos iban a hacer? En este caso los Chapitos, secuestrar a contrincantes, forzar a sus propios miembros del cártel de Sinaloa a votar por ellos. Y bueno, dadas esas condiciones, los Chapitos recibirían protección gubernamental del más alto nivel. Lo tenemos aquí, lo detallamos, Ricardo Ravelo y un servidor, en el libro La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, y ahora vemos que parece una calca esta acusación de todo lo que hemos venido denunciando, Mónica, en un país y en un estado sobre todo que desde el 9 de septiembre del 2024 libra una guerra sin precedentes, fratricida, entre la facción de los Mayos y de los Chapos. Se decanta mucho de lo que viene en esta investigación, o puede ser que se decante de las declaraciones de los que hoy son testigos protegidos o de los que están detenidos, que fueron incluso enviados de México, los narcotraficantes que fueron enviados, o del propio Mayo Zambada? Totalmente, lo platicábamos fuera del aire tú y yo. Esta acusación que hace la Corte del Distrito Sur de Nueva York tiene una fecha de 23 de abril del 2026, pero por lo menos desde abril del año 2023, es decir, 3 años antes, hay un expediente conjunto, porque esta acusación parecería un machote o una calca de los que van a recibir Ovidio Guzmán López, extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre del 2023. El 25 de mayo de 2024 llega Néstor Isidro Pérez Salas, un jefe de plaza en Culiacán, el Nini, y el 25 de julio del 2024 llega Ismael El Mayo Zambada junto con Joaquín Guzmán López en el secuestro que ya todos conocemos en este rancho conocido como Huertos del Pedregal. Esa acusación viene, digamos que en espejo, están las declaraciones de Ovidio y de Joaquín Guzmán López de la Corte del Distrito Norte avalando este documento, por lo que si Rubén Rocha Moya llega a una corte, en este caso la del Distrito Sur de Nueva York, es imperativo y ya está escrito, parecería en piedra, que los testigos cooperantes en este juicio o eventual juicio serían Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López, y muy probablemente Ismael El Mayo Zambada. Claro. El 2021 al que se refiere José Luis Montenegro, mientras todo esto estaba sucediendo, ustedes estaban en campaña, y particularmente tú, diputado, junto con todo tu equipo, pues vivieron esta historia de terror, donde pues comenzaron a bajarse, comenzaron a retirarse, a deslindarse prácticamente de la campaña en tiempo real, mientras los amenazaban y los levantaban según sus propias denuncias. Sí, déjame decirte, Mónica, que quiero ser yo muy claro en ello. Una campaña, la nuestra, que por cierto es de lo que más orgulloso me siento en mi vida laboral. Una campaña que vino de menos a más, como somos los sinaloenses, alegre, franca. Y debo decir, hice campaña yo, hizo campaña mi esposa, mis 3 hijos, y nosotros no tuvimos ningún incidente, lo debo decir, como es, nosotros. Pero durante toda la campaña pasaron un sinnúmero de cosas y de eventos a otros compañeros candidatos, a gente del partido, a nuestra estructura, y déjame darte nomás 2 datos que creo que son relevantes. El jueves antes de que se diera, que iba a ser la elección, o sea, el jueves anterior a la elección del domingo, a nuestro secretario de organización del PRI, que digamos es el que tiene toda la estructura, nombre, apellidos, direcciones de nuestros representantes generales, los representantes de casilla, los que son los promotores del voto de ese día, lo sacaron de su casa a punta de bala, Mónica. Y te lo digo a tu punta de bala porque yo lo vi posterior y traía un rozón aquí en la cara. O sea, un rozón que a milímetros pues lo sacan de su casa. Y de ese día en adelante, incluso hasta candidatos. Una compañera mía, lo digo públicamente porque ella lo ha dicho, horas antes de la elección, o sea, el sábado por la tarde-noche, la levantaron o la privaron de su libertad y no la soltaron hasta 9 horas después, y era candidata a diputada local.
Y te puedo dar otra cita que lo dije ese mismo día. El domingo en la mañana, el domingo en la elección, el domingo en la mañana, me habla por teléfono 7:30, 8 de la mañana, nuestra candidata a presidenta municipal de Badiraguato. Badiraguato siempre había ganado el PRI. Ella 3 años antes había sido candidata a diputada local y ganó con muchísimos votos. Me habla llorando y me dijo, Mario, se acaban de llevar a mi hermano. Ayúdame. Ahorita colgando contigo, voy a hablar por teléfono al resto de las radios a decir que me bajo de la candidatura, que voten por Morena, ella pidiéndolo, pero que me entreguen a mi hermano sano y salvo. Y así fue ese día en la mañana. Por eso el discurso cuando yo salgo en la noche de la elección, y es público y está consignado, salgo yo con mi familia y les digo, miren, pues las democracias requieren demócratas, reconozco el conteo que hizo el comité electoral, el consejo electoral, pero les pido un favor, suelten a la gente que tienen privada de su libertad. Es gente buena, es gente que estaba trabajando, que estaba compartiendo un proyecto, ya cumplieron su cometido, ya se quedaron con la elección, suéltenlos por favor. Y recuerdo, pues muchos ni la voltearon a ver esa declaración, pero alguien que estaba ahí me dice, oye Mario, pues esa declaración está para que la saquen a nivel internacional, pero pues nunca salió nada. Posteriormente, tengo que decirlo, empezamos a trabajar para poner una denuncia. No es fácil, pues la gente tiene miedo, todo el mundo estaba, incluso los que en ese momento estaban en el PRI, porque hoy ya no están en el PRI, nos dejaron solos. Fue el líder de los diputados locales en ese tiempo, fue a todos los medios y en conferencia de prensa dijo, oí que el candidato Mario Zamora quiere interponer una impugnación, va a ser a título personal. Nosotros ya le dimos la vuelta a la página, estamos por reunirnos con el gobernador electo, o sea, y reconozco en ese tiempo el líder nacional del PRI era Alejandro Moreno, cuando se entera, porque una impugnación, yo no sabía, yo no soy abogado, no te la tiene que llevar la firma de un abogado. Sí, claro. Y pues nadie me la quería firmar, y yo los entiendo. Hay una expresión en Sinaloa que decimos, pues nadie corretea aviones, ¿no? Y yo tengo compadres notarios, pero pues no les puedo decir, oye, incluso muchos me dijeron, ¿para qué la metes? Ya, dale vuelta a la página, etcétera, ¿no? José, sí, perdón. Y fue Alejandro Moreno el que nos manda un abogado de México, ponemos la impugnación, y yo quiero agradecer mucho porque fui candidato del PRI, del PAN y del PRD, siempre estaré orgulloso de ello, y tanto Jesús Zambrano como Marco Cortés, como Alejandro Moreno y yo, fuimos incluso hasta Washington, a la OEA, a poner esa impugnación, que es un documento que pues tiene buenos elementos de mucho de lo que pasó, no todo lo que hubiéramos querido, pero hay videos, testimonios, hay de todo. En aquel tiempo se reían de nosotros, y cuando leo el documento que manda el Departamento de Justicia, pues cómo se parecen. Como tú muy bien dices, igualmente con la investigación que hacen ustedes. ¿Cuándo comienza o cuándo sientes tú que comienza toda esta situación a surgir en la superficie? Porque creo que es incluso antes del 2021. Se advirtió y muy probablemente, de acuerdo a lo que dice la investigación de la Fiscalía estadounidense, pues la cúpula de gobierno en ese momento estaba perfectamente enterada. Y muy bien organizada, ¿no? Parecería que el crimen hoy día está más organizado que nunca. Y en 2017, de acuerdo con esta acusación, ya había reuniones, no solamente de alto perfil como las que narra aquí de Rubén Rocha Moya con los involucrados del cártel de Sinaloa. Recordar lo que hemos hablado ampliamente, la relación de estos gobernadores con esta red extensiva del contrabando de combustible, el huachicol fiscal en su variante. También hubo una beta importante del involucramiento de Rocha Moya con el llamado rey del huachicol, Sergio Carmona, que después aparece sin vida, aparece asesinado, y de allí se derivan otros tantos personajes vinculados a la operación de promoción para el ascenso de diferentes gobernadores. Américo Villarreal, por ejemplo, dicho sea de paso, era el coordinador de la campaña de Rocha Moya en ese momento, ¿no? Por ejemplo, ese es uno. Y de allí, ¿quién era el personaje que estaba al frente del partido? Bueno, Mario Delgado. Ese es otro personaje que está involucrado en esta red extensiva de huachicol y huachicol fiscal. Y de allí nos podemos ir con Marina del Pilar, acusado presuntamente su esposo también de lavado de dinero, Carlos Torres. De allí nos podemos ir a otros tantos gobernadores que se habla en una presunta lista. Mara Lezama en Quintana Roo, por ejemplo. Que les han retirado la visa. Que les han retirado la visa. Y bueno, nos podemos pasar aquí toda la noche. Pero yo diría 2017, e inclusive el propio Rocha Moya, en varias entrevistas durante su ascenso a la gubernatura, él admite
admite tácita explícitamente que para llegar al escaño más, al mejor o al mayor escaño de gobernabilidad del Estado, que es la propia gubernatura, valga la redundancia, tiene que sentarse a negociar con los líderes de los cárteles. Y estamos hablando en ese momento de Ismael El Mayo Zambada y de los Chapitos. Él lo dijo explícitamente. Quizás el mensaje, Moni, siempre estuvo ahí y no lo supimos leer. Tú revelaste unos audios también. Tú revelaste unos audios que presuntamente son la radiofrecuencia, no sé, corrígeme si me equivoco, si era de la policía avisando específicamente para aquella reunión con Cuen, bueno, donde sucede todo esto, se advertía quiénes ya estaban, digamos, puestos para esta reunión. Citados, en el cónclave criminal. Las radiofrecuencias me las comparte un elemento del grupo de los Chapitos. Estas radiofrecuencias lo que dicen es: este pase de lista va a estar Héctor Melesio Cuen, va a ir Joaquín Guzmán López, va también a asistir el gobernador Rubén Rocha Moya, pero hacen una acotación. El gobernador Rubén Rocha Moya va a argumentar de último minuto que tiene problemas de salud y que no va a poder llegar al encuentro. Ese 25 de julio del 2024, cuando citaron a todos estos personajes en el rancho Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán, vemos lo que ocurre, una traición por parte de Rubén Rocha Moya a Héctor Melesio Cuen, quien es ultimado en el rancho. Después vemos el intento de la Fiscalía General del Estado a cargo de Sara Bruna Quiñones de este montaje donde supuestamente asesinan a Héctor Melesio Cuen en una gasolinera, lo cual resultó ser falso. Y de allí empiezan a concatenarse una serie de inconsistencias, porque al día de hoy se fue el Mayo Zambada así a un campo a Campo Berlín, en Nabolato, en una pista clandestina de Estados Unidos. Hay dos vertientes de investigación. Estados Unidos nunca le proporcionó al gobierno de México, por obvias razones, hoy lo sabemos, el número de vuelo, la matrícula, el nombre del piloto, toda la operación que llevó al Mayo Zambada a Estados Unidos. Esto era evidente, una negociación con Joaquín Guzmán López. Y del otro lado, en la parte de gobierno, desde el 2024, estamos viendo que hay maromas que ni en el mejor circo se las avientan, porque no han podido llevar a cuentas a Rubén Rocha Moya para saber si viajó o no viajó a Los Ángeles. La Fiscalía, en este caso Sara Bruna Quiñones, solo fue removida del cargo, pero nunca la investigaron por ese tipo de montaje. Es decir, no hay una investigación clara. Ni una consecuencia. Ni una consecuencia legal para los implicados en este caso. Entonces, es terrible pues lo que se vivió en Sinaloa. Diputado. Fíjate, déjame ir un poco más allá. Y primero déjame nomás decir una cosa, Mónica, porque yo soy sinaloense, mis hijos, mis papás, mi hermana, todos. Los sinaloenses somos mucho más que esta lista, la verdad. Y duele mucho porque nadie ha perdido más con todo esto que Sinaloa. Hoy por hoy no hay un solo indicador, uno. Generación de empleo, inversión, que vaya bien en el Estado. ¿De qué se habla en el Estado? De muertos, de desaparecidos, de empleos cerrados, de empleos perdidos, de negocios que ya no pueden continuar más. Las buenas noticias, ¿sabes cuáles son? No, hoy van a llegar 50 elementos más del Ejército. Hoy van a llegar 200 elementos más de la Guardia Nacional. Como si quisieran hacer de Sinaloa pues un cuartel, ¿no? A ver, duele muchísimo. Turismo del terror. Y muchísimas cosas, podemos estar hablando de Sinaloa, que es un estado con un gran potencial, con una... Y lo digo como ese. A ver, si a mí me hubieran dejado llegar, yo fuera gobernador, nada de esto estaría pasando. ¿Y quieres volver a contender? Bueno, viene, pues por supuesto, pues tenemos que sacar del hoyo a Sinaloa. Vamos, ¿yo qué es lo que creo? ¿Y no te da miedo que vaya a volver a pasar todos. lo mismo que pasó en el 2021? Mira, claro que siento miedo. Yo no creo, yo no veo el escenario para que pase lo mismo, sería una locura. Claro que hay miedo, pero hay mucho más esperanza. Y no es una obsesión, es una convicción. Se va a requerir de mucho talento y capacidad, y no de uno, de muchos, de un equipo completo, para sacar a Sinaloa del hoyo en el que está. Ojalá nos unamos todos. Yo no veo hoy cómo un sinaloense que quiera Sinaloa no diga, yo hago a un lado cualquier ego, cualquier interés particular, pero ir unidos y sacar este mal gobierno que tiene Sinaloa. Pero quería decirte algo, porque a veces nos perdemos en cosas. Revisemos la elección del 2018. La verdad, y lo digo como es mi amigo, pero más allá de la amistad, y lo pueden revisar porque están los datos, José Antonio Meade fue un candidato que visitó muchas veces Sinaloa, que hizo muchas cosas por Sinaloa. Por ejemplo, como secretario de Energía le tocó llevar el gas natural, que es un antes y un después. Como el responsable de la financiera rural, pues era el estado donde más crédito daba la financiera rural. Bueno, per cápita fue el estado donde más votos sacó Andrés Manuel López Obrador. Ya desde ahí uno podría, caramba, podría empezar a ver si se fraguaba algo. Y eso te lo digo ¿por qué?
Yo hace un año, y está en el diario Los Debates, hace un año me subí a la tribuna del Congreso de la Unión y les dije, oigan, están diciendo que Estados Unidos le está quitando visa a gobernadores, alcaldes. Primera, yo creo que si el gobierno de nuestro principal socio comercial, ¿no? No quiere que un alcalde, que un gobernador, que un diputado, que un senador, ni siquiera los visite de turista, pues por alguna razón será. Lo menos que debe hacer el gobierno nuestro es, pues pregúntenles, pero si no les quieren decir, investíguenlos, no es posible. O sea, ¿en dónde pasa eso? ¿Y qué hizo este gobierno? Nada, nada. Una conclusión de 2 minutos, ya nos tenemos que ir, José Luis. Gracias por la invitación, Moni. Yo creo que estamos en la antesala de algo mucho más grande. Rubén Rocha Moya es la punta del iceberg. Están dejando ver en Estados Unidos que hay una inconformidad total, ya no con el crimen organizado. Y falta la reacción de Estados Unidos Exacto. a todo lo que ha pasado el fin de semana. Hoy día, y lo digo con mucha responsabilidad, y no es una apología del delito, pero creo que hoy día ser narcotraficante es más rentable. Y quiero explicar por qué. Porque pueden cometer una serie de tropelías de delitos en nuestro país y llegar a Estados Unidos, tocar la puerta y tener un acuerdo de culpabilidad con una sentencia reducida, una nueva identidad, les permiten quedarse con una parte del dinero que amasaron producto de la venta de drogas y otros delitos. Creo que esa parte de la negociación entre narcos y gobierno de Estados Unidos ya es algo que parecería cotidiano. Ahora estamos viendo la molestia evidente del propio gobierno de Estados Unidos contra los narcopolíticos, en este caso el primero nombrado en este expediente de la Fiscalía del Distrito Sur, Rubén Rocha Moya. ¿Van por más? Yo creo, ha habido claras intenciones del propio embajador Ronald Johnson cuando visitó Sinaloa hace unos días. Pero apenas hace unos días, sí. 6 días antes de que hicieran pública la acusación contra Rocha Moya, el embajador se mostró reacio, se mostró duro, porque hablaba sobre la inversión, que la corrupción inclusive estaba mermando en la parte económica de América del Norte. Pero fue porque reventaron el evento donde iba a ir el embajador. Que además eso es lo que hay llamó que decir. mucho la atención. No pudo ni siquiera llegar el embajador al evento porque pues, no había seguridad, no hubo filtros de seguridad. Llegó la gente quejándose, si tú quieres, y reventaron el evento y corrieron al gobernador de ese evento. O sea, nunca estuvo el embajador ahí. Incluso no hay una sola foto. De hecho, no hubo un encuentro entre el embajador y el gobernador. Pues no hay una Rocha Moya, foto entre ellos dos, ¿no? Yo creo que no. Y creo que para Rocha esa foto valía mucho en ese momento, Pues claro. me imagino. Pero mira, déjame ir nomás algo más allá. Yo coincido, yo creo que hoy hablan de Sinaloa, pero creo que esto no solamente es Sinaloa. Y también coincido. Yo creo que es el inicio de algo. Y creo que te puede caer bien, te puede caer mal, pero Estados Unidos está haciendo su trabajo en combatir al crimen organizado. El crimen organizado son organizaciones internacionales. El narcotráfico no puede un país solo hacerlo. México debería hacer su parte y nosotros los ciudadanos y los que queremos a México también la nuestra. Hay que cambiar el rumbo de Sinaloa, hay que cambiar el rumbo de este país y hay que echar para afuera este gobierno. Hay que decirlo como es, no hay otra alternativa. ¿Cuál será, antes de despedirnos, cuál será en este momento el clima que se siente en la sociedad una vez que ha pedido licencia el gobernador Rocha Moya? Mira, hay nerviosismo, hay también miedo, temeridad, pero hay mucha esperanza, muchísima esperanza. La gente está animada. A mí me dicen muchos, pues, a ver, hay un Dios, la justicia llega, el tiempo pone las cosas en su lugar. Repito, la verdad te felicito, Mónica, qué buen programa, y sobre todo, José Luis, mis respetos. Es un tema que no cualquiera realmente sabe y conoce de él. Se ve que eres un verdadero experto y que lo has estudiado. Y insisto, yo creo que es el inicio de algo. No perdamos esta oportunidad. Y yo creo que, ¿qué es lo que queremos en Sinaloa? Queremos conocer toda la verdad y queremos que se haga justicia. Claro. José Luis. Pues yo creo que contribuiría al mismo comentario que hace el diputado. Finalmente, Sinaloa vive el peor grado de la violencia, que es el silencio. Cuando todas las actividades económicas, políticas y sociales están cooptados por un grupo, como lo es el cártel de Sinaloa, esto impide el crecimiento, impide el propio esparcimiento de la gente que quiere salir a la calle a tomar un café, ir al parque. Yo me considero amante de Sinaloa, he estado por largas temporadas allá y es inaudito que en las playas, en Altata, en Los Mochis, en Mazatlán, llegue gente armada a invadir la tranquilidad de los visitantes. Uno como turista también lo vive. Así es, pues les agradezco muchísimo a los dos haber estado esta noche aquí en Sala de Guerra y esperemos que sea la primera de muchas. Muchísimas gracias. Todavía hay muchas cosas por suceder y por poner sobre la mesa. Muchas gracias. Muy buenas noches. Y bueno, pues lo que está ocurriendo, como